Bendecido, es de mucha alegría que estés aquí cada semana con nosotros en este tu programa Afírmate, programa que te conecta a tu destino profético. Como ya saben, mi nombre es Kenneth Sierra, el nieto del obispo Padua, que ya pronto va a estar con nosotros. Hoy, como cada lunes, vamos a compartir con usted una palabra de dirección y bendición. El tema de hoy es rompiendo muros generacionales. Abre tus ojos espirituales y tus oídos también. Ponte cómodo y recibe lo que Dios tiene para ti hoy. Te espero al final del programa. Estoy tratando de romper con lo que te trata de engañar para que tú seas un mejor cristiano, una mejor cristiana, una persona efectiva en el reino aquí en la tierra. Y debemos saber y conocer cuáles son esas claves que nos va a permitir a nosotros entrar a esas 4 generaciones, escúcheme bien, que son las más destacadas en este tiempo y que las tenemos aquí mezcladas, pero también incluye, escúcheme bien, 2 generaciones más, que se le conoce como la generación más grande y la I-Gen. El I-Gen es la generación Z. Es la generación Z. Escúcheme bien. Esa generación Z, o también se le conoce como la generación postmilenial. Se le conoce también. Una generación, escúcheme, altamente colaborativa. Entonces, es ese grupo de personas que se preocupa fundamentalmente por todas las cosas, por todo lo demás y por toda la gente. Ellos siempre abordan cuestiones que son heredadas de las generaciones pasadas, como el calentamiento global, el cambio climático. ¿Usted me entiende? Hay un grupo que son pet lovers. Para ellos los animales son más importantes que los seres humanos, que siempre están atendiendo los derechos de los diferentes gremios. Esa es la generación Y, la generación Z o posmilenial. Por eso es que a veces yo mismo soy uno que he tenido que estudiar esto, porque yo no puedo entender cómo una persona ama más a un animal que a un ser humano. La iglesia debe aprender, la iglesia, usted y yo, deberíamos aprender y a comprender cómo navegar, escúcheme bien, cómo lidiar, cómo trabajar con las diferencias intergeneracionales. Tenemos que aprender a trabajar con eso. Yo tengo que aprender a trabajar con los millennials, pero también tengo que aprender a trabajar con los tradicionalistas. ¿Ve? El tradicionalista me va a decir a mí, ¿por qué ese muchacho no recoge ese papel del piso? Y el tradicionalista está pendiente a eso. Y el postmillennial no le importa. Es crucial saber trabajar con ellos, bregar con las diferencias, con las convicciones que ellos tienen, con las actitudes que ellos asumen, con las mentalidades como ellos ven las cosas que son muy diferentes a ti y a mí, y las experiencias que ellos han tenido, que muchas veces no las hemos tenido nosotros. Entonces, hay que preguntarse, o nos deberíamos preguntar, ¿cómo yo puedo evitar las barreras de la edad? Porque hay barreras en la edad, aunque usted no lo crea. Fíjeme, cuando yo tenía el pelo negro se me juntaba más gente joven que ahora. Ahora que tengo el pelo blanco, menos gente joven se me pega. ¿Por qué? Porque tengo el pelo blanco. Y para la mentalidad de ellos, yo soy un viejo. Cuando yo criaba a mis hijos, cuando yo tenía 25 años, ellos me decían que yo era un viejo. Escúcheme, y al verme así, posiblemente van a haber cosas que ellos no me van a decir porque no se atreven. Entonces yo tengo que entender eso. ¿Usted me entiende? ¿Para qué? Para yo poder aprender a romper ¿qué? Esa barrera. Esa barrera de la edad. ¿Ve? Usted tiene gente que evangeliza y son gente mayor y no te evangelizan, jóvenes. ¿Se dirigen a qué sector? Al de ellos mismos. Pues, ¿qué significa eso? Que no han roto con las barreras de la edad. Y usted tiene jóvenes que buscan ¿qué? Jóvenes. Hay otros jóvenes que son más abiertos y buscan ¿qué? A todo el mundo. ¿Por qué? Porque sin darse cuenta han entendido que el evangelio rompe muros. Son barreras espirituales
que tenemos que ir aprendiendo a romper, escúcheme bien, evitando esas barreras de la edad y cómo poder, rompiendo, ¿verdad? Ayudándonos nosotros mismos por la palabra a romper y por la oración, ¿verdad? A romper, para entonces poder construir dentro de las generaciones esos puentes generacionales y nosotros poder tener acceso a ellos y que ellos tengan acceso a nosotros, sin ningún tipo de miedo o sin ningún tipo de respeto mal infundado. ¿Usted está aquí, me está entendiendo? Entonces, nosotros estamos llamados a seguir derribando, a continuar derribando esos muros generacionales que intenta separar a la propia iglesia y destruir a la propia iglesia. Usted sabe que hay, yo decía los otros días, usted sabe que hay iglesias que no tienen jóvenes. No, escúcheme, no creen en el ministerio de los jóvenes. Sin embargo, esta iglesia cree mucho en el ministerio de jóvenes. ¿Por qué? Porque nosotros sin ellos no vamos a poder avanzar y ellos sin nosotros no van a poder fortalecerse. Por eso es que nos necesitamos mutuamente. Por eso es que usted y yo tenemos que aprender a romper con esas barreras de la edad para nosotros poder entender cómo ellos piensan, cómo ellos funcionan dentro de su tiempo. Yo te voy a dar unos elementos que son bien importantes para que tú aprendas a hacer esto. Número 1, ¿cómo derribamos los muros generacionales? ¿Cómo los vamos a derribar? Número 1, con educación. ¿Qué quiere decir eso, obispo? Que tenemos que capacitarnos, tenemos que educarnos. Escúcheme, esto que yo estoy hablando es lo que el Señor ha ministrado a mi vida, pero yo he tenido que por la palabra buscar, pero también he tenido que ir al Google ¿a qué? A educarme. Saber cuáles son esas generaciones, cómo piensan esas generaciones, cuál es su mentalidad, para nosotros poder, como dije ahorita, ser más efectivos con ellos. Entonces, usted y yo debemos educarnos, diga conmigo, educarme. Educarnos, capacitarnos, aprender. ¿Aprender qué, obispo? Las diferencias generacionales que nos separan uno al otro, pero que se pueden crear puentes para nosotros poder estar unidos, aunque seamos generaciones distintas. Entonces, eso puede facilitar una mejor comunicación entre las generaciones. Entonces, yo voy a poder entender cómo ellos hablan y voy a buscar la manera de aprender a hacerme entender con ellos. ¿Usted está aquí? Provocando que ¿qué? Que se forjen mejores relaciones con las diferentes generaciones. La idea nuestra como hombres y mujeres de Dios no es menospreciar o despreciar una generación. No, es integrarla. Salmos 32, y la palabra de Dios está bendecida. Salmos 32, 8 dice, el Señor dice, mis ojos están puestos en ti. Yo te daré instrucciones. Diga conmigo, capacitación. Eso es capacitación. Cuando Dios te da directrices, cuando Dios te da instrucciones, no es solamente para que tú avances, sino que en medio del avance tú vas a tener una educación y un aprendizaje, una doctrina que te va a ayudar a avanzar eficazmente. ¿Me estás entendiendo? Entonces dice, mis ojos están puestos en ti. ¿Quién tiene los ojos de él puestos en ti? Dios. ¿Para qué? Para instruirte, para educarte. Te voy a dar consejos y te enseñaré el camino que debes seguir. ¿Para qué son entonces la educación de Dios? ¿Para qué es la instrucción de Dios? ¿Para qué es la directriz de Dios? Para que en el consejo de Dios, dentro de esa directriz, escúcheme, poderte enseñar el camino correcto que tú y yo deberíamos seguir. No el camino que tú quieres, no es de la forma que tú digas, no es de la forma que tú quieras. Y eso es lo que mucha gente, aún en las iglesias, no pueden entender, que el mover divino y el orden de Dios no es conforme a como ellos quieren. ¿Usted está aquí? ¿Alguien me entiende? Por ende, Él nos va a dar ¿qué? Directrices. Él nos va a educar. ¿Conforme a qué? A su palabra. Su palabra que no retorna atrás vacía, sino que va a ser para lo cual fue enviada, dice la Biblia. ¿Usted está aquí? Filipenses capítulo 4, versículo 9. Estoy hablando de educarse. Dice, sigan practicando lo que les enseñé.
sigan educándose o practicando en la educación que les he ido dando. ¿En la educación qué? Bíblica, en los principios, en los decretos y las instrucciones que les di. Lo que me oyeron decir y lo que me vieron hacer, háganlo así. Usted está aquí. Y el Dios de paz estará con ustedes. ¿Cuándo es que el Dios Shalom o Shama, bueno, el Dios de todas las cosas, está contigo y conmigo? ¿Cuándo? Cuando tú sigues las directrices y haces lo que lo viste a Él hacer y dices lo que Él dice en su palabra. Ese Dios de paz, cuando tú eres así, obediente al orden de Dios, entonces es que el Dios de paz está contigo. Entonces, ¿qué significa eso? Que no hay violencia en ti, que no hay nada que te contraríe. ¿Por qué? Porque tienes en ti al Dios de ¿qué? De paz. Y es una paz que sobrepasa ¿qué? Todo entendimiento. Por eso cuando esa paz es lacerada, mucha gente no pueden entender. Mucha gente quedan totalmente confundidos cuando esa paz es alterada. La paz de Dios. ¿Usted me está entendiendo? Proverbios capítulo 3, versículo 11. No rechaces, hijo mío. ¿A quién le está hablando? No rechaces, hijo mío, la corrección del Señor. Ni te disgustes por sus reprensiones. O sea, no te disgustes porque Dios te regañe. Pero Dios no va a bajar del trono a regañarte. ¿A quién va a usar? Toda contestación a tu pregunta está en la palabra de Dios. La manera y la forma de tú conducirte como hombre o mujer de Dios está en la Biblia. ¿Cuántos tienen hijos aquí? ¿Alguna vez alguno de ustedes le ha dado una buena pela a un hijo suyo? La pregunta mía es, después que usted le dio la pela, ¿usted se dio cuenta de que no lo ama o de que lo ama? ¿Y por qué lo corrigió? Entonces, ¿por qué usted cree que Dios es distinto a usted? Si el que ha puesto todo en el corazón de nosotros ha sido Dios. Estoy tratando de romper con lo que te trata de engañar para que tú seas un mejor cristiano, una mejor cristiana, una persona efectiva en el reino aquí en la tierra. ¿Y qué es lo primero que cuestiona la gente? Y el amor de Dios. ¿Y dónde está el amor de Dios? Pero ¿dónde está el amor de Dios de las personas? Que no quieren entender, que no quieren razonar espiritualmente, que no son obedientes a la palabra de Dios. No rechaces la corrección. No te disgustes por sus reprensiones. Porque el Señor corrige a quien lo ama. Como a un padre corrige a su hijo favorito. ¿Cuántos tienen más de un hijo? ¿Cuál de los 2 o 3 o 4 que usted tiene es el favorito? ¿Ah? ¿Cuál es el favorito suyo? No me venga con que no, yo los amo a los 3. Sí, usted los ama a los 3, eso yo no tengo duda de eso. Pero siempre hay uno, el lambeojo, el que siempre está pegado, el que siempre te dice, mami, ¿para dónde tú? ¿Ah? Y mientras otros no quieren acompañarte al shopping, ese se mete y siempre sale pegado con un pantalón o una camisa. Lo segundo, si te educas con relación a las generaciones, lo segundo es que debes ser un intercesor. Un intercesor trata, escúcheme bien, de ser un protector de esas generaciones. Ser un defensor de esas generaciones. ¿Alguien me está entendiendo? Escúcheme, nosotros defendemos la razón, no el pecado. Nosotros defendemos la razón, nunca el pecado. ¿Alguien me está entendiendo? Y como intercesor yo debo proteger los derechos, y no solamente proteger los derechos, sino sostener los derechos que esas generaciones tienen, juntamente con ellos. ¿Alguien me está entendiendo? Y usted y yo deberíamos pasar tiempo con personas de otras generaciones y poder conocer ¿qué? Sus experiencias de vida. Porque escúcheme, hay jóvenes que han vivido más que usted que tiene 50 años, a la edad que tienen. Hay jóvenes de 20 años, de 15 años que han vivido experiencias malas que usted todavía no ha vivido.
Y usted no sabe cómo piensa, cuál es la mentalidad que tiene. Tú sabes que hay gente mayor que no pasa tiempo con sus hijos. Pasan más tiempo en el smartphone que con usted. Y en Romanos capítulo 15, versículo 30 dice, hermanos, por nuestro Señor Jesucristo, o sea, por Dios. Hermanos, por Dios, por nuestro Señor Jesucristo y por el amor que el Espíritu nos da, les ruego que se unan conmigo en la lucha, orando a Dios por mí. Eso habla de unidad, verdadera unidad. ¿De dónde? Del Espíritu. No decir que nos vamos a unir en esto y no vamos a decir no, en otro. Si no hay una verdadera unidad. Escúcheme, la unidad del Espíritu, si estamos hablando del mismo Dios, nos va a llevar al mismo derrotero. No nos puede llevar a diferentes vertientes. Queremos prosperar en Puerto Rico, pues entonces tenemos que unirnos para que alguien que sea de Dios gobierne. Pero mientras el diablo nos meta en diferentes vertientes azules, rojas, verdes, violetas, ¿de qué rayo estamos hablando de unidad? No hay unidad de espíritu. ¿Por qué? Porque el que nos da ese amor es el Espíritu Santo. En 1 de Juan capítulo 5, versículo 14 dice, tenemos confianza en Dios porque sabemos que si le pedimos en oración algo conforme a su voluntad, Él nos oye. ¿Qué es lo que da la oración? Revelación, te dije. Revelación de lo que Dios te dice, cómo debes hacerlo, cuándo debes hacerlo, dónde debes moverte, para que entonces se manifieste lo que tú estás pidiendo. ¿Por qué, obispo? Porque quien te tienes que mover eres tú, ya Él lo hizo. Todo fue hecho. ¿Sabes que todas las bendiciones tuyas fueron hechas, dice la Biblia, desde antes de la vida y la piedad? Que ya te fueron, ¿qué? Dadas. Entonces, ¿qué hace Él cuando usted ora? Lo oye. ¿Y qué hace cuando lo oye? Le da directrices para que siga el consejo. Y al seguir el consejo y usted lo sigue en obediencia, ¿qué usted va a tener? Bendición. ¿Me está entendiendo? Entonces, escúcheme, es la acción de hablar. Cuando hablamos de interceder, que es lo que estamos hablando, ¿verdad? De ser un intercesor. Cuando estamos hablando de intercesión, es la acción de poder hablar en favor de alguien. Eso es interceder. Usted está hablando en favor de alguien. Cuando usted interceda, escúcheme bien, cuando usted interceda, no interceda por usted. Señor, aquí estoy, mírame. Y da San Tomás y Sandame. Cuando usted intercede, usted habla a favor de alguien. Y siempre cuando usted habla intercediendo a favor de alguien, usted procura que Dios desate un bien sobre esa persona por el cual usted está orando o está intercediendo. ¿Usted está aquí? Por ejemplo, escúcheme, cuando hablamos de generaciones, usted tiene que entender, crear ese puente generacional para que usted pueda hablar con ellos, saber cuáles son sus inquietudes y muchas veces quizás hasta poderle preguntar cómo fue vivir en tu tiempo o cómo tú te sientes viviendo en este tiempo. Entonces, cuando tú preguntas a las generaciones antiguas o quizás las presentes y futuras, que son más pequeños, tú tienes mucho que aprender de ellos. ¿Aprender de qué, obispo? ¿Qué yo tengo que aprender de un muchacho de 7 años? Bueno, su manera de pensar. ¿Cómo piensa? ¿Cómo visualiza las cosas? Muy distinta como tú las visualizas. Eso es una de las cosas que usted puede hacer para romper brechas o muros generacionales. Pregúntele. Escúcheme, yo le he ministrado a gente aquí que no saben nada de sus papás, pero sin embargo tienen falta de perdón con ellos. ¿Por qué? Porque no fueron los mejores papás, pero tú te sentaste algún día a pensar o tú te sentaste a preguntarle, papi, ¿cómo fue tu vida de joven? ¿Cómo te trató tu papá a ti? ¿Cómo te trató tu papá? Para por lo menos tú tener la oportunidad, como hombre o mujer de Dios y como hijo sabio de Dios, con la sabiduría de Dios, con la inteligencia de Dios, de poderle preguntar a tu papá y darle la oportunidad a tu papá, que aunque sea que no te diga nada, pero llore diciéndote, yo no quiero hablar de eso. Cuando te dice así, es porque su vida no fue buena, su crianza no fue la mejor. Entonces te vas a dar cuenta porque él también te crió
Pero es más fácil odiar y no perdonar que sentarte con papi o sentarte con mami. Mami, ¿cómo fue tu vida? ¿Tú no sabes si tu mamá fue violada? Hay que saber del pasado. No para acordarse de él, sino para liberar el pasado. ¿Alguien me está entendiendo? Hay que coger esas generaciones, tanto las antiguas como las nuevas, comenzar a preguntarle sobre sus pasiones. ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona a ti? ¿Qué es lo que te agrada a ti hacer? ¿Cuáles son tus sueños? Es más, a esos millennials, ¿cuáles son tus sueños? ¿Qué te gusta? ¿Qué te apasiona? Que a mí me gusta el rap, me gusta el rap. ¿Por qué? Porque esto también, escúcheme, cuando usted abre esa oportunidad, esa oportunidad es recíproca. ¿Usted sabía eso? Eso es lo que permite, escúcheme bien, nos permite a nosotros darle una tutoría, pero a la misma vez de ellos recibimos una tutoría a la inversa. Nosotros le damos el tutorial bíblico y ellos nos dan el tutorial de sus experiencias vividas para que con el tutorial bíblico nosotros podamos ministrar correctamente. ¿Por qué? Porque se trata de un intercambio ¿de qué? De experiencias. Mi experiencia con Dios versus tus malas experiencias que ahora te voy a enseñar cómo las vas a liberar, cómo las vas a perdonar y cómo las vas a sobrellevar. ¿Con el fin de qué, obispo? Con el fin de poder inspirar a la unidad. ¿Y a qué más? A la unidad, no solamente tuya, primordialmente al acceso a Cristo para que estén unidos. ¿Usted me entiende? Número 3. Tener aprecio. Agradecimiento. Tener aprecio no es otra cosa que ser agradecidos con Dios. ¿Qué implica? Cuando usted es una persona que tiene aprecio por las cosas que hace, la pasión que hace por Dios, como usted aprende a amar a las personas, a las generaciones, no importa de la edad que sea, porque cada persona, escúcheme, en el Señor es un diamante en bruto que va a ser pasado por el crisol de la palabra y va a ser quemado en fuego. Y usted debe tener aprecio, porque el aprecio no es otra cosa que agradecimiento a Dios. Implica que reconocer, tener alta estima, considerar a la otra persona. No importa los defectos que tenga. ¿Usted me está entendiendo? Escúchame, no estoy hablando, óigame bien, porque es que esto hay que explicarlo. No estoy hablando de una persona que es un sárquico, que lleva 20 años en la iglesia y quiere seguir siendo rebelde. Yo no estoy hablando de esa persona. Estoy hablando del sárquino, que es la persona que llega nueva a la iglesia y hay que enseñarle y hay que tener paciencia con esa persona. Esto es lo que dice la Biblia. Usted está aquí, ¿está entendiendo? Entonces, yo tengo que aprender, siendo agradecido con Dios, siendo una persona de aprecio a las cosas de Dios y a las personas. Escúchame bien, porque cada persona que se me acerca, para yo poderle hablar de Dios, yo tengo que apreciarla. Y ser agradecido de Dios porque me la dio para que le hablara. ¿Alguien me está entendiendo? Entonces, eso lo que implica es que yo voy a reconocer que espiritualmente la condición de la persona mientras habla conmigo. Y voy a tener una alta estima con esa persona. No solamente me voy a concretar a lo que veo equívoco, sino a lo que yo sé que Dios puede hacer con esa persona. Y tener una consideración con esa persona. ¿Alguien me está entendiendo? Salmo 50, 23, mira lo que dice. Estamos hablando de qué? De aprecio, de agradecimiento. Salmo 50, 23 dice, el que me ofrece su gratitud, me honra. Tu agradecimiento, escúchame bien. Tu agradecimiento, tu aprecio a las cosas que haces por Dios. Tú estás honrando a Dios cada vez que tú le ofreces gratitud y aprecio a lo que tú haces por y para Dios. Y entonces, ¿qué pasa? Tú honras a Dios. Entonces, mira cuando tú lo honras de esta manera, mira lo que te dice. Yo salvo al que permanece en mi camino. ¿Por qué? Porque honra a Dios. Y el que honra a Dios y permanece en el camino de Dios, ¿Dios qué hace? Lo salva. Y en la salvación hay ¿qué? Algo que se llama soteria. La soteria está intrínseca en la salvación. Y ahí están todas las bendiciones y los beneficios que Dios te desata. Y aún los dones de Dios están ahí metidos. Cada generación va a ir más allá que la generación anterior. Cada generación va a ir más allá que la generación anterior porque la generación que viene siempre va a buscar ser más rápida, más acelerada. Y eso es lo que nosotros como hombres y mujeres de Dios debemos buscar en las generaciones que vienen. Comprendiendo, escúcheme, oiga bien,
comprendiendo claramente que esa próxima generación que viene, usted sabe de dónde se apoya, de los hombros suyos y míos. De nuestra generación. ¿Por qué? Porque cada generación que continúa sale de aquí. Del impulso que le damos nosotros. ¿Usted me está entendiendo? Por eso es que nos necesitamos todos. Por eso es que tenemos que estar unidos todos. ¿Alguien me está entendiendo, iglesia? Lo cuarto, ser innovadores. ¿Y qué es ser un innovador? Ser un innovador es una persona que tiene un espíritu de creatividad. ¿Usted sabe cuántos espíritus de creatividad están durmiendo en la iglesia? ¿Usted sabe cuántos espíritus de creatividad se están muriendo en la iglesia, dentro de la iglesia? Y eso es una de las cosas que esta casa siempre ha procurado. Que la gente entienda la creatividad que tienen en ellos mismos y poder impulsar esa creatividad para que la saquen afuera. ¿Usted sabe cuánta gente con talentos escondidos hay aquí? Que por no quererse comprometer con Dios, mantienen toda esa creatividad y todo ese talento y toda esa habilidad lo tienen encerrado ahí, muriéndose ahí. Tú despiertas tu creatividad cuando tú decides ser una persona comprometida con Dios. Entonces, ser un innovador es ser una persona que sea un precursor, alguien que inicie, alguien que sea un promotor. Ser un innovador es promover y permitir que cada generación, escúcheme bien, se sienta parte, se sienta necesitada y se sienta involucrada. ¿Usted me entiende, iglesia? Entonces, en el libro de Apocalipsis, capítulo 21, versículo 5, dice, el que estaba sentado en el trono dijo, yo hago nueva todas las cosas. Usted sabe que cuando usted decide tener un compromiso con Dios, Él comienza a hacer cosas nuevas que usted no había vivido nunca en su vida. Usted alcanza cosas que nunca había pensado alcanzar porque Él abrió la brecha para cosas nuevas en su vida. Usted está aquí. Pero también dice, escribe porque estas palabras son verdaderas y dignas de confianza. O sea, Dios te está diciendo, yo voy a hacer algo nuevo en la medida, escúchame, que tú entiendas que yo estoy sentado en el trono y el que dirige todo esto soy yo. Hemos llegado al final del programa. Sabemos que la palabra ha llegado a tu corazón como Dios lo ha intencionado. Recuerda que nos puedes encontrar en las redes sociales y le esperamos en la próxima semana de tu programa Afírmate. Recuerda, Jesucristo es el Señor.